Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos proponemos una vez más hacer el abordaje de la hidrovía. Debiéramos llamarla hidrovía todavía, esa como una especie de cinta que lleva barcos que transportan carne, cereales, frutas u otros productos. ¿Eso es un río? ¿O queremos un río vivo que vincule a las diferentes comunidades y a otros seres vivientes, ¿no? Con las aves, con los humedales circundantes, con las vacas y los caballos que andan por ahí, aún con el silencio. El documental sobre la hidrovía del Paraná, que se llama Por el Paraná, la disputa por el río, habla de esto también, ¿no? De rescatar el silencio, aunque sigamos pensando, por supuesto, en comercializar nuestros productos, pero de un modo que sea sostenible en el tiempo y que respete todo esto de lo cual hablaba antes, estas vinculaciones con todo lo ambiental y que no privilegie exclusivamente lo que llamamos el comercio. Y bueno, tenemos la fortuna de que invitamos a Alejo Di Riccio, que es el director y guionista de esta peli, y él nos dijo, voy al piso si tienen ganas, así que acá está. ¿Cómo te va, Ale? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Y qué bueno que hayas venido. Y siempre es otra conversación y otro intercambio, sí, poder estar en persona, aunque sea un rato. Total. ¿Y es una película o un documental? ¿Lo mencioné bien? ¿Película? Yo no le hago tanta distinción nunca. O sea, para mí es ambas, digamos. Pero lo que para nosotros comenzó siendo, sí, en términos más de formatos formales, si queremos, lo que era un documental de denuncia que intentaba exponer la situación a lo largo del río Paraná, para nosotros terminó siendo, más allá del formato, ¿no?, una carta de amor al río, digamos. Lindo eso que decís, porque cuando la veía sentí eso exactamente, ¿no? Que iba a haber algo de denuncia y que después la película o el documental entró en una zona templada, en una zona, como dice Jorge Daneri, alejándose de las estructuras bipolares donde nos solemos meter, ¿no es cierto? Y fue una historia de los pibes que la filmaron y de las personas con las que se encontraron y ayudaron las que buscaron para ayudar a contar la historia, ¿no? Y en ese sentido, para nosotros salimos a buscar, a contar la historia de lo que estaba sucediendo con Hidrovía en el medio cuando comienza esa inundación mediática del tema, digamos, ante el vencimiento de la licitación, y lo que nos encontramos precisamente era que no había una hidrovía, como bien decías, sino lo que hay es un río y un entramado complejo de comunidades, de ecosistemas, de biodiversidad, que a lo largo de toda la cuenca, en realidad el río o el canal central, digamos, por donde se navega, es lo que más recibe discusión, porque es por donde pasan los enormes megabarcos post-Panamax para la exportación. ¿Cómo se llaman ahora los más grandes? Y le dicen post-Panamax a partir de que los Panamax eran los que estaban diseñados para el Canal de Panamá, digamos, la logística internacional. Cuando dejan de entrar en el Canal de Panamá, o tiene que expandirse el Canal de Panamá, aparece esta categoría de post-Panamax, que son los que son más grandes que. Hubo una intermedia también, el super, creo, Panamá, y después el post-Panamá, y no sabemos cuál será el que viene, ¿no? La logística internacional está constantemente intentando abaratar el costo de flete de la exportación, en nuestro caso de Argentina, de naturaleza en forma de materias primas, ya, ¿no? O sea, la exportación de naturaleza, lo que intentan circunscribir nuestro rol y a lo que intentan tornear y moldear nuestro río, digamos. Eso, ¿qué te parece, Alejo, si empezamos por poner un marco? ¿Qué es lo que está en juego acá y qué se discute cuando hablamos de hidrovía y aparecen dos versiones absolutamente contrapuestas? Aquellos que dicen con la hidrovía el país va a progresar si hacemos un mayor calado, es decir, si permitimos que entren barcos más grandes, vamos a hacer que salga mucha producción de lo que sea.
Y hay otros que sostienen esto que venimos diciendo. Che, ojo que estamos tocando la esencia de algo natural. ¿Cómo caracterizarías hoy el conflicto ya de un modo más político, si querés? Yo creo que el principal conflicto político es una tensión que vemos y por eso le pusimos al documental la disputa por el río, porque es la disputa de lo que el río puede otorgar, digamos, ¿no? Si lo que el río puede otorgar solamente es ser un medio de transporte, yo haría una pequeña nota, no es solamente para el comercio exterior, sino para qué modelo de comercio exterior que tiene nuestro país en este momento, ¿no? A quienes se benefician de ese progreso que el río puede dar en términos de logística, o si lo que queremos como sociedades, como pueblos, es que un río que atraviesa 8 provincias, del cual 12 millones de personas dependen. Estamos hablando de la cuenca, la segunda cuenca más importante de Sudamérica, de la cual también es parte San Pablo, digamos, ¿no? Si consideramos a la enorme cuenca, el acuífero guaraní, del cual el río Paraná es un nodo troncal, ¿no? Lo que hoy en día también está en conflicto es quién se beneficia, quién se disputa de los beneficios ecológicos y por ende también económicos, productivos de esa cuenca, porque vimos en 2023, ante una época de bajante del Paraná y una época que se combinaba con la sequía, cómo esto impactaba también el 65% del PBI que se perdió en ese momento. Lo que estamos es ante un conflicto político sobre los beneficios que los ecosistemas nos pueden otorgar, digamos. Y a partir de eso, ¿quién maneja la cuenca? Porque esta semana se escuchó decir que Estados Unidos está regulando el manejo de la hidrovía. ¿Cómo es esto? Hay una disputa geopolítica internacional en torno de las cuencas y en torno de la hidrovía en particular, ¿no? Por la hidrovía sale el 50% de la proteína vegetal del mundo, digamos. Si bien nosotros tenemos esto muy asociado a la exportación ¿Cómo de es soja, ese número? 50% de la proteína vegetal del mundo atraviesa el río Paraná para salir a mercados internacionales. Claro, porque son producciones que vienen de Chile, de Paraguay, las nuestras, del sur de Brasil. Del sur de Brasil. La minera Bale de Brasil, digamos, histórica minera de Brasil, también está interesada en que se profundice el calado del río Paraná para que los minerales del sur de Brasil también puedan seguir por el Paraná, digamos, ¿no? Es por esto que grandes actores, no solamente del dragado y la logística internacional, o sea, no solamente quién hace el dragado, sino efectivamente el control político y económico de lo que pasa en nuestro río, hoy en día está en juego, digamos, ¿no? En marzo del año pasado se firmó, en realidad se reveló a la sociedad que había un memorando de entendimiento que había sido firmado ya en 2023. Acá vemos una continuidad entre el gobierno de Frente de Todos y el gobierno actual de La Libertad Avanza en lo que es la forma de mirar al río. Los recursos en general, diría yo, ¿no? Los recursos... Los bienes naturales en general, los bienes comunes, y en este caso... Ahí se ponen bien de acuerdo, ¿no? Y en este caso tenía que ver con la injerencia de Estados Unidos en lo que es en el control de la vía navegable troncal, o de esa parte del río Paraná por la cual pasan los barcos, digamos, ¿no? Está firmado un memorando de entendimiento, que son estos preacuerdos, digamos, en el cual al ejército de los Estados Unidos se le cede facultades en el control y la gestión del río. Supuestamente habla de un intercambio de control y gestión, pero bueno, me imagino que el ejército de Estados Unidos nos va a avisar a nosotros cuando nos toque controlarlos a ellos. Esta dimensión tiene la problemática del río, ¿no? Estamos hablando del ejército de los Estados Unidos. Cuando hablamos de mayor calado, estamos hablando de horadar el río. ¿De qué estamos hablando, vos que lo navegaste tanto? El río, digamos, y el canal central del río, si bien tienen una enorme profundidad, el río Paraná es uno de los ríos más torrentosos del mundo, también es un río aluvial, digamos. En ese sentido, corre no con grandes profundidades, sino es un río de llanura. Claro. Entonces, y trae todo el tiempo sedimentos. Entonces, para hacerlo navegable, lo que se necesita es crear un enorme surco en el lecho del río, a través del cual pueden pasar esos barcos, y lo que está en constante discusión es la profundidad de ese surco, porque no solamente tiene que ver con lo que mencionábamos antes de la profundidad de los barcos y su tamaño, sino con cuánta carga pueden llevar. Durante la bajante, si bien la circulación de barcos seguía, en esa bajante los barcos no podían salir en toda su capacidad, tal vez salían al 60-70% de su capacidad, y eso encarece el costo del flete para las grandes exportadoras.
la métrica fundamental para la Bolsa de Comercio de Rosario, para la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, es ese calado, porque implica que esos barcos van a poder exportar las materias primas y los bienes naturales que salen de nuestro país en la mayor capacidad posible de ese barco. ¿No hay una contradicción en esta necesidad de seguir calando, ahondando el río y temporadas de gran baja en el caudal del río? Porque cada vez tiene menos agua. Esto tiene profundas consecuencias porque el río, como decía recién, no es solamente el canal central, el río y la cuenca son también sus meandros, los arroyos que salen del río, los canales secundarios, de los cuales, por ejemplo, alimentan el humedal. Hay 3 bocas que salen del canal central y alimentan el humedal que rodea la ciudad de Victoria. Y la ciudad de Victoria, el año pasado, Entre Ríos, a 1 hora más o menos de Rosario, esa ciudad se quedó sin agua. ¿Y por qué ese humedal se estaba secando? Porque al cavar el canal central en una época de gran bajante, tapan las bocas que entran a los ríos y dan agua a otros lugares, digamos, ¿no? Tenemos una ciudad enorme sin agua, tenemos un humedal que por primera vez en la historia estaba muriendo y degradándose, y que pescadores de la zona denunciaban que no solamente tenía afectaciones enormes para tomar agua, sino para las economías productivas, para las agriculturas familiares y para la identidad propia de las personas, digamos, ¿no? Que muchos eran pescadores artesanales que vivían en profunda conexión con el humedal y que dependían de ese humedal. Es absolutamente contradictorio seguir afectando al río de esta manera, digamos, en situaciones de gran bajante, donde se empeoran las consecuencias de estas afectaciones que el río recibe y que tienen profundos efectos sobre la sociedad. Como han visto, no estamos hablando de clausurar el comercio a través del río. Lo que estamos tratando de desentrañar son nuevas fórmulas para transitarlo en todo caso y aún comerciar sin perder esa vinculación que tiene el río con todos esos ecosistemas que ha detallado Alejo Di Riccio y que forman parte justamente del mismo río, ¿no? Del mismo cuerpo. Y Alejo es director y guionista de Por el Paraná, la disputa por el río. Después vamos a hablar un poco más de esa película donde se puede ver y demás, o el documental, ¿no? Y bueno, ahí está bueno que hoy nos acompañe Alejo, porque ellos reunieron a un montón de especialistas a lo largo de la cuenca y él viene a ser esta mañana un poco el portavoz de todo eso que se ve muy bien en la peli, pero bueno, en un programa de radio también tenemos la posibilidad de recrear, para que ustedes en el lugar donde vivan puedan replicar estas conversaciones, para que podamos hablar de estas cosas. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Hablábamos recién de la necesidad de replicar estas temáticas y acá tomando unos mates, Alejo pidió un cafecito, nos contaba que se está organizando una remada para llamar la atención sobre la cuestión. Contanos cómo es un poco. La campaña se llama Remar Contracorriente e intenta emular una gesta, una travesía que hizo un pescador, Luis Cosita Romero, en 1996 desde Yacyretá, Paraguay. Fue navegando hasta la ciudad de Paraná, Entre Ríos, advirtiendo sobre la represa del Paraná Medio, que en ese momento era un proyecto que, al igual que Hidrovías, iba a ceder el control del río por 30 años. En este caso para un proyecto energético menemista, pero también asociado a Estados Unidos, que recién mencionábamos. Ya van más de 200 organizaciones, desde clubes de pescadores, sindicatos, organizaciones escolares, eclesiásticas, organizaciones ambientales, que van a sumarse a esta gesta de remar desde Formosa hasta Rosario, para ir lugar por lugar a lo largo del Paraná advirtiendo sobre lo que implica la privatización de la hidrovía que en este momento está en juego y sobre la profundidad, sobre el dragado que se considera, ha sido categorizado como un ecocidio, digamos. Eso, generando conversación, ¿no? Porque a mí me da la impresión que generando conversación, en este caso en diferentes puntos por donde pasa el río, vamos generando de algún modo una nueva organización, ¿no? Y nos anima. Yo creo que cuando nos vemos personalmente, y vos decidiste venir
porque justamente decís es otro modo de comunicarnos a la radio, cuando no estamos en presencia, está la mirada, está el abrazo, está el olor del otro, está todo, ¿no? Y no solamente para quienes abordamos la temática o quienes llegamos de alguna manera al río desde la perspectiva ambiental, desde la perspectiva... Hay algo identitario en el río que es profundamente... Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y que se comparte mucho con las personas a lo largo de la cuenca, digamos, ¿no? Sí. En ese sentido, el amor al río lo comparte un misionero, lo comparte un correntino, pero también lo comparte cualquier argentino Claro. que está en profunda conexión con Sí. su río afuera, sea el Paraná o no sea el Paraná, digamos, ¿no? Sí, pasa acá con el Río de la Plata que está cerca, si uno cambia, vas ahí, bueno, Cari suele ir seguido y viste que es otra cosa. Sí, totalmente. Tenemos mensajes de oyentes, a ver qué dicen. Nos escribe Natalia de Bernal y dice, entiendo el planteo, es muy claro, Alejo, pero ¿eso quiere decir que no pueden pasar más barcos por el Paraná? ¿Cómo haríamos para sacar la producción? En ese sentido, lo que se plantea nunca es que el comercio exterior no salga, digamos, ¿no? Pero como primer paso, digamos, ese comercio exterior tiene que ser controlado por el país. Lo que está sucediendo hoy en día, que es una privatización del control, hoy en día no hay pesaje, digamos, ¿no? Hoy en día los puertos a través de los cuales salen las materias primas de nuestro país son extranjeros. No entra la FIP, no entra la Unidad de Investigación Financiera, no entra SENASA. Esos puertos privados, ese sistema de exportación privada, en realidad hacen que todo ese englomerado, digamos, o ese entramado que hay para la exportación, hoy está al servicio de un grupo muy reducido de actores. ¿Por qué decís extranjeros? Porque las corporaciones tienen sede en otros países, no son empresas argentinas. Sí, en un concretamente. principio podemos garantizar que son todos privatizados, después más del 90% son extranjeros, aparte de estar privatizados, digamos, ¿no? Esto incluye, digo, sin bandera, ¿no? No es que por qué son extranjeros son peores, pero bueno, no tenemos control sobre eso. Eso en un primer sentido. Y después hay proyectos sobre adaptar los barcos a los ríos en vez de los ríos a los barcos. No plantear que el comercio exterior tiene que frenar, sino las alternativas y los futuros que queremos para el río, que ahora podemos hablar mejor sobre eso, que impliquen directamente que haya trenes de barcazas que en poco trayecto puedan sacar la misma cantidad de volumen puertos afuera. Y por otro lado, después también se habla también de los sistemas de trenes que podrían llevar esto a puertos de aguas profundas que estén adaptados ya hidrológicamente. Naturalmente, claro. Exactamente, puertos que puedan ser de aguas profundas, como lo fue en su momento el puerto de Bahía Blanca, que se buscó ese puerto. Claro, esa manía de alterarlo todo, ¿no? Fíjate, los ríos, los cielos con los satélites, hay verdaderas ciudades que, bueno, ha alentado justamente Elon Musk, que ha celebrado en estas horas también con la motosierra en mano, un modo de vida que desprecia la vida en realidad, ¿no? Y me parece que es eso, ¿no? Elon Musk es el que armó este sistema de satélite, por lo que es cierto, hay muchos lugares alejados que tienen comunicación, pero es una alteración muy clara a el ecosistema en este sentido que tenemos planetario, ¿no? Y así con todo, digamos, hay como una especie de impunidad de los humanos en alterar todo lo que sea necesario para lograr un negocio determinado, ¿no? Hidrovía forma parte de una serie de megaproyectos que se insertan dentro de IRSA, ¿no? Una iniciativa que se presenta a principios de los 2000 en Brasilia y que, tal cual decís, no niega cualquier límite geográfico terrestre, y Elon Musk inserta un nuevo factor en esa ecuación, en esa capacidad que tiene los megaproyectos de soñar, en esa capacidad que tiene, voy a decirle, el neoliberalismo, también de soñar con otra escala. Y Elon Musk elimina las fronteras terrestres para esos sueños, digamos, pero de un lado tecnofinanciero, voy a decirle. ¿Cuáles son nuestros sueños para otros ríos? Eso.
cuáles son nuestros futuros y cuáles son nuestras propuestas. Hablemos de nosotros, está bueno. La campaña que mencionaba antes tiene 200 organizaciones que salen a pensar otros futuros para el río, otros futuros para nuestras cuencas, en los cuales haya, por ejemplo, como decíamos recién, comercio exterior. No se plantea frenar todo de un sopetón, sino se plantea adaptar y tener otros vínculos con la naturaleza que nos permitan sostener también, no solamente la naturaleza, sino sostener nuestras identidades y nuestras vidas. Pensar otros futuros para el río es algo que venimos haciendo con el equipo que distribuimos el documental en cada una de las proyecciones. Después planteamos cuáles son los futuros que queremos para el río, ¿no? Por ejemplo, recuperar las costas, que todas nuestras ciudades, porque para quienes somos de Buenos Aires nos las pasamos diciendo que le damos la espalda al río. Tal cual. Pero uno va a San Pedro y en San Pedro la gente te dice que le da la espalda al río. Uno va a Villa Constitución. La apropiación de las costas y de la conexión que tienen sus ciudades con sus cuencas es algo que sucede constantemente a lo largo del río y en general, y que también ha negado el habitar en conexión con la naturaleza y ha negado habitar las costas, ¿no? Las costas han sido consideradas, como lo vemos hoy en día claramente en Rosario, como un paisaje para ser mirado desde edificios y no como ecosistemas a los cuales ser habitados con nuestros cuerpos y en conexión también con ese río, digamos, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención cuando fui a Uruguay por primera vez, cuando estuve en Montevideo, y llegué y decía, ¿por qué no nos pasa esto en Buenos Aires con estas playas maravillosas para disfrutar, ¿no? ¿Por qué? O sea, es como que de espaldas a eso que está ahí atrás, y ahora recién está empezando un poquito la ciudad, digamos, a dar la vuelta, pero ¿cuántos años y años de la espalda al río, como vos decís? Y en ese sentido, lo que ha sucedido también con la cuenca Matanza-Riachuelo, que hemos tardado tantos años, no solamente en que la justicia haga efectivo la recuperación de la cuenca Matanza-Riachuelo, que bueno, lamentablemente hoy en día vuelve a estar en cuestión, y lo que sucedió hace poco, por ejemplo, en el arroyo Sarandí, en Avellaneda, que se tiñó de rojo. Ay, eso fue hace un mes, y recién ahora están descubriendo por qué. No solamente, hablando del Paraná, cómo vivimos en conexión con el Paraná, tenemos toda la zona sur de Buenos Aires y nuestra ciudad en sí, que fue un gran humedal. O sea, nosotros estamos habitando sobre un gran humedal que hoy está cubierto de concreto y cemento, pero que ese gran humedal vive en profunda conexión con el río y que podríamos habitarlo también de otra manera, ¿no? En el sentido del saneamiento de las cuencas como futuro para el río también es fundamental, digamos, ¿no? El tratar a los ríos como basurero y como depósito de lo que a las ciudades les sobra, es algo que se ve también a lo largo de toda la cuenca, ¿no? Y acceso a la costa, accesos públicos a las costas, para los isleros e isleras se vuelve algo fundamental de poder tener ese diálogo, esa circulación y esa integración también con los territorios a lo largo de todo el delta. Estás escuchando esta mañana a Alejo Di Riccio, que es el director y el guionista de Por el Paraná, la disputa por el río. Ahora te pregunto dónde se puede ver el documental, pero quería que hablemos un poquito sobre el arte, en este caso sobre lo que ustedes hicieron, más allá de generar conversaciones. El arte resulta inspirador, ¿no? Ver una película de estas características, escuchar a los personajes que ustedes encontraron, los paisajes, ese clima que le dan, la zona templada hacia donde nos llevan, yo creo que inspira la participación también, ¿no? Nos hace parte de eso. Yo creo que en Argentina, y a medida que más investigo y más habito el tema, tengo una profunda seguridad, y aparte también en encuestas está medido, digamos, que la conciencia ambiental es profundamente grande. O sea, 9 de cada 10 personas saben que el colapso es real, que no son negacionistas climáticos, quieren que hagamos acción. Y encontrarse con las personas también involucra que las personas cuenten cómo eso toma dimensión en su vida. En ese sentido, para mí el rol del arte no es solamente inspirador, sino que cataliza a la acción, digamos, que es tal vez hoy en día lo que más... En la dimensión ambiental, y pensando en la dimensión ambiental, es lo que más hace falta, ¿no? Catalizadores hacia la acción. Defender para conocer, esta vieja premisa que el ambientalismo ha sabido... Perdón, al revés, conocer para defender. Sí, tal cual. Vieja premisa que del ambientalismo. No se conoce, claro. Exactamente. Exacto. Y el arte también permite conocer y vivir, ¿no? Vivir a través de las obras, como por ejemplo la obra que escuchábamos recién de Nación Equeco y las compañeras, ¿no? Como que nos permite conocer de otra manera, acercarnos y sentir en el cuerpo
las cosas Claro. que sabemos racionalmente con la mente que tenemos que cuidar y defender. ¿Dónde vemos el docu? El documental ya está libre y gratis, acceso bueno, en eso es Cinear, central, muy bueno. en la plataforma del Inca, gracias al cual el documental no podría haber sido terminado, digamos, sin el apoyo del Inca. Está en la plataforma Cinear, buscan ahí por el Paraná, la disputa por el río, y seguimos organizando funciones y también diseñamos un kit para armar tu propia proyección y una guía pedagógica para trabajar el documental en las aulas. Porque las profesoras de geografía son las Bueno. Qué fanas bueno, número uno qué del bueno. documental. Pero bueno, se ha proyectado mucho y estamos muy contentos con eso. Una frase de final: si fueras río, Alejo Di Ricio, ¿qué dirías? Yo siento que somos río, somos río de una manera u otra, ¿no? No solamente somos agua, sino que el agua de los ríos es el agua que recorre el mate que estamos tomando, el café que estamos compartiendo en este momento, digamos, ¿no? Me parece que identidad y ambiente son indivisibles y que cada vez más, para cuidar quiénes somos, necesitamos cuidar también dónde estamos y cómo nos conectamos con lo que estamos. Abrazo de río, querido Alejo, como Abrazo dice de Jorge río. Daneri. Alejo. Abrazo de Gracias. río para todo el mundo. Muchas gracias por la invitación y las preguntas interesantísimas. Un placer. Sábado Verde, radio y podcast. En la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.